Buenos días, pues vamos a hablar acerca del rol de la radioterapia en el cáncer renal, que le hemos llamado pues renacimiento e innovación. A medida que va pasando la charla van comprendiendo el motivo del tema, ¿no? Estaremos hablando acerca de lo que son los tratamientos de radioterapia estereotáxica, extracraneal en el cáncer primario de renal no operable, y algunos detalles acerca de la enfermedad metastásica, oligometastática y la combinación con terapias sistémicas más actuales, como inhibidores de tirosinquinasa e inmunoterapia. El cáncer renal, poniendo una estadística local, no tenía yo mucha idea qué tan importante era esta enfermedad. Pueden ver ustedes que pues, predomina más en el sexo masculino que en el femenino, pero pues, en Centroamérica vienen siendo reportados, según esta edición del 2022, cerca de 7.000 casos. O sea, no es una enfermedad despreciable en Centroamérica. Para Sudamérica se informaron un número mayor de casos, no, para Latinoamérica se formó un número mayor de casos, y en Norteamérica obviamente que es mucho más, pero noten el número de casos y de muertes, 7.000 nuevos casos para Centroamérica con 3.600 muertes, y en Norteamérica 76.000 con 16.000. O sea, si lo ven en relación, hay una mortalidad importante de cáncer renal en esta área concerniente a lo que puede hacer un país más desarrollado. Es importante para nosotros, sobre todo de la perspectiva de radioterapia, conocer factores de riesgo relacionados al cáncer de riñón, ya que estamos hablando del objetivo de radiar el riñón. Hay aspectos relacionados a obesidad, sobrepeso, hipertensión, daño renal crónico, falta de ejercicio, diabetes, fumar y exposiciones ambientales que causan daño al mismo riñón y el riñón contralateral que no está afectado por cáncer, el cual si vamos a dar un tratamiento, sabemos que per se ya puede existir una enfermedad en ellos. Como también algunos factores de riesgos que son hereditarios en una colección de factores importantes relacionados a ciertos genes, de lo cual von Hippel-Lindau quizás es el que más está en la lista, ¿no? Hay factores no modificables como la edad, el sexo masculino, la raza, la etnia y las zonas geográficas donde viven la persona. Nos quedamos con el von Hippel-Lindau porque esta es una enfermedad que para radioterapia puede ser importante porque no solamente está relacionado a cáncer renal, también puede haber tumores neuroendocrinos del páncreas también. Y también está compuesto por algunas presentaciones benignas relacionadas a la retina, a hemangioblastomas del cerebelo. Y esto puede dar origen a otros síntomas en el paciente, haciendo el caso más complejo, ¿no? Para aquellos que les gusta la mnemotecnia, el von Hippel-Lindau, la palabra Hippel, para relacionar qué otras enfermedades están relacionadas a este cáncer renal, la H de hemangioblastomas, la I de aumento incrementado de cáncer renal, la P de feocromocitoma en inglés, las lesiones pancreáticas como los cistodenomas o citodenocarcinomas, lesiones retinianas, hemangioblastomas retinianos, y los quistes renales y de hígado, pues puede ser una mnemotecnia para los que están ahorita haciendo pronto sus exámenes de board que les preguntan cosas así, ¿qué será ese caso tan raro? El tipo histológico, el cáncer de células renales papilar es el más común, de por sí, lo que ven aquí en rojo vino, el que tiene la mayor sobrevivencia, ¿no? 50-70%. Los otros tipos histológicos son mucho menores, nos vamos a enfocar mucho más al de células claras de riñón que a las otras entidades histológicas, ¿no? Pero pues el cáncer renal no es que sea una enfermedad mortal a corto plazo, es mortal a medida que la persona van pasando los años y hay metástasis y la enfermedad se va complicando, pero no es una enfermedad que a corto plazo elimina a la persona, lo que da pues oportunidades a algunas terapias locales. Concerniente al estadiaje, pues igual como otras neoplasias, etapas tempranas 1 y 2 y etapas localmente avanzadas 3 y etapa 4 nos hacen pensar cuáles son los tratamientos que puede haber para una etapa 1 de un tumor que está confinado solo al riñón, menor de 7 centímetros, el cual se dividirá en T1A, menor de 4, T1B de 4 a 7 centímetros, o una masa un poco más grande en el riñón, que es quizás las presentaciones más comunes. Quizás estos hallazgos son más que todo incidentales, estos sí pueden mantener algún tipo de síntoma como hematuria, dolor en el flanco, que llamen la atención, y masas que pueden llegar hasta 10 centímetros interrenales se consideran todavía etapas tempranas que no invada la fase agerota, y las fases localmente avanzadas que ya se escapan de los tratamientos locales cuando la misma ha migrado a la vena cava inferior en varios grados, por debajo o por encima del diafragma, la invasión de la grasa de la pelvis renal,
y el grado 4, la enfermedad ya prácticamente a distancia, cuando hay invasión a las paredes, ganglio linfático, invasión a la gerota, o la enfermedad se ha ido más allá a otro órgano a distancia, ¿no? Concerniente a radioterapia, verán ustedes cómo poco a poco hay rol para radioterapia para todos estos estadiajes, y eso es algo más de nuestros días. Solamente era más la localización atómica renal, que usted la sabe muy bien, pero para nosotros en radioterapia tiene aspectos importantes. No es lo mismo la localización renal derecha que izquierda. La derecha puede tener cercano pues lo que es el hígado, órganos como el colon, por ejemplo, la médula espinal, y el izquierdo puede tener pues la base del corazón, la punta del corazón, el ventrículo, puede tener la base del pulmón izquierdo, intestino delgado. El intestino delgado se puede meter por delante o por detrás de alguna estructura que estamos radiando y que pueda dar efectos secundarios, y por qué no una persona que no tiene riñón del otro lado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos si tiene un cáncer renal y el único riñón que tiene? Para evitar no quedar en diálisis. Son cosas que para nosotros son importantes, como también estos pacientes cuando se van a llevar a un tratamiento de radioterapia, que no lo estamos haciendo actualmente en Panamá de una forma rutinaria o como debería ser protocolizado como tal, verán que conlleva ciertos posicionamientos especializados, marcos heterotáxicos con compresión abdominal para reducir la respiración, de lo cual si es un individuo que tiene ya problemas, que fumó, si tiene problemas de sobrepeso, que tiene problemas de dolores, en la edad, pues no va a estar tolerando esta posición. Y la planificación hoy día conlleva también el control respiratorio, el cual es importante, ya que el riñón es un órgano que a medida que se puede estar radiando va a tener movimiento no solamente cráneos caudales sino anteros posteriores. Quizá el cráneo caudal es el movimiento más rápido. En una inspiración profunda ese riñón fácilmente se puede mover de 3 a 5 centímetros donde está, y si queremos irradiarlo externamente no nos podemos creer que a donde estamos disparando ahí está el tumor, no. Entonces son cosas que han tenido que dominarse a través de la evolución de la radioterapia. Una de las cosas importantes que hemos tenido, que ha ido la radioterapia eliminando con respecto al cáncer de riñón, es que si es una enfermedad radioresistente. Así entramos nosotros a conocer el cáncer de riñón. Eso no le sirve a la radioterapia. Y esto venía ya de estudios de finales de los años 90, en los cuales se trataba de evaluar la radiosensibilidad a varios tipos de cáncer, ¿no? Tumores como por ejemplo el glioblastoma, los sarcomas de Ewing, se veían que a ciertas dosis de radiación puede haber una sobrevivencia que puede ir del 58 al 65% de estas células. Cuando se evaluó este estudio, el cáncer de riñón, a una dosis mucho más alta de radiación de 4.8 Gray, se evaluó una supervivencia de un 81%. Lo que decía, bueno, realmente el cáncer renal no es sensible a radioterapia. Pero estamos hablando de a qué dosis de radioterapia, ¿no? Y esto condujo a la idea de que, pues sí, la radioterapia no tiene utilidad en el cáncer de riñón. De por sí habían estudios que en pacientes posoperados, etapa 2-3, que se les daba radioterapia al flanco, después de una cirugía renal, no se veía que había beneficio, al contrario, la radioterapia era dañina. Y esto creó la idea de que no hay rol para la radioterapia en cáncer renal. Una radioterapia que ya ustedes entenderán, o les explicaré que ha habido una evolución importante. Una cosa es lo que se radiaba en los años 80, 90, y aún en Panamá, cómo se radiaba todavía en el año 2000, y otra cosa es lo que se radia, digamos, del año 2010 para acá en muchos lados, en muchos lugares, y que ha sido una evolución importante. Nosotros planificábamos mucho antes de los años 2000 con técnicas de 2 dimensiones. El ingreso de la tridimensionalidad y el mejoramiento de la intensidad modulada en los Estados Unidos en esta época, porque acá en Panamá entró un poco más tarde, condujo pues a controlar el volumen que estamos radiando, verlo, tratarlo y seguirlo, y hoy día se puede hasta adaptarlo, de lo cual esperamos nosotros también empezar a hacer radioterapia adaptativa en Panamá. Esta evolución hizo que incrementara, pues redujera las dosis a los tejidos normales, se puede aumentar la dosis por fracción e incrementar el control del cáncer mucho más allá de lo que podían hacer nuestros colegas de los años antecedentes al año 2000. Y una evolución de la planificación. Recordamos nosotros cuando planificamos y hacíamos los contornos para poder determinar dónde íbamos a radiar, sin ningún contenido interno, simplemente era para ver, sin un contenido de un órgano interno, simplemente para ver cómo eran las curvas.
y esta evolución llevó al ingreso de la tomografía. Como ustedes saben, el 100% de los pacientes de nosotros tienen una planificación con tomografía, y nos dedicamos con el físico médico al cálculo de dosis y a determinar cuáles son los campos y la protección a los órganos a riesgo. Esto ha llevado a través del tiempo la posibilidad de irradiar un volumen pequeño dentro del riñón, controlarlo respiratoriamente y, ¿por qué no?, adaptarlo a través de técnicas de intensidad modulada y control respiratorio. Los avances en equipos de radiación, todo tipo de máquinas que tienen potencialidades importantes en el reposicionamiento del paciente, tomar imágenes, modular el haz de radiación, pues ha hecho que no solamente encarezca la radioterapia con equipos más caros, más sofisticados, sino también un recurso humano que ha tenido que formarse para poder llevar esas necesidades y completarlas, ¿no? Pero poco a poco lo hemos conseguido en Panamá, lo tenemos, y el ingreso pues de la intensidad modulada reciente en el departamento incrementa pues las ideas del radiooncólogo local en mejorar sus tratamientos. Es un control respiratorio, no está ahorita puesto en Panamá, pero para que tengan una idea de que si queremos controlar que el riñón no se ande moviendo, hacemos que el paciente tenga un control de su respiración y que detenga de respirar algunos segundos para poder disparar la radioterapia. Sucede que en el cáncer de riñón no hubo evolución en radiar el riñón, pero el cáncer de riñón hace metástasis cerebrales. Y la gente, los neurocirujanos en los Estados Unidos, radiooncólogos, siguieron radiando las metástasis cerebrales, lesiones de 2, 3 centímetros, altas dosis de radiación. Y se dieron cuenta de que, oye, mira, no es tan radioresistente. En cerebro, a dosis alta, como de 21 Gray en una fracción, resultó ser radiosensible. Entonces esto se llevó no solamente a la cabeza, sino se llevó al resto del cuerpo. Y eso es lo que se conoce como SBRT o radioterapia extracraneal. Llevar altas dosis de radiación a la columna espinal, al pulmón, a otros, al hígado y llevarla al riñón. Llevarla al riñón fue el reto más último, y es por donde menos uno comenzaría a hacer una radioterapia estereotáxica en un programa de un hospital que no hace SBRT. Pero esta evolución llevó a algunos, como por ejemplo acá el colega Ángel Blanco, que trabaja en Memorial Hermann en Houston, hacer esta evaluación en el año 2011, cuando nada de hacer radioterapia renal era una evolución importante, y pone aquí resultados a tratamientos en equipos de radiación, una cantidad importante de lesiones con dosis elevadas de una fracción de 18 a 21 Gray, controles locales del 92 al 100%. Esto hacía pensar de que realmente el problema no era el problema era la dosis con que se estaba tratando el riñón, no era un asunto de que si era sensible o no a la dosis fraccionada. Hay que dar dosis altas para tener un buen control, y llevar esto afuera fue lo ideal. Este señor que está aquí, que vive a 14.000 kilómetros de Panamá, se llama el doctor Shankar Siva, es toda una inspiración para todo lo que es radioterapia. Este joven, cuando estaba de R3, residente de tercer año de radioterapia, se metió a radiar el riñón. Dijo, yo voy a radiar el riñón, y lo consiguió. Y es la autoridad máxima en el mundo, el que ha hecho una revolución y cambió todo aquello de que el cáncer renal era radioresistente del todo. Es radioresistente a lo convencional, pero no a las dosis altas. Claro, le ha tocado una labor muy importante, y es decirnos cómo radia el riñón para tener éxito y que sea reproducible. Y por eso que lo conocemos, y ha ido, pues varios de nosotros lo han visto en los distintos congresos. Quizás la mayoría de las veces que alguien presenta un tema, presenta NSCN al final. Aquí yo presento NSCN al principio para que tengan ustedes idea que cuáles son los tratamientos que se aplican en un cáncer renal en etapa 1. En etapa 1, que es una enfermedad localizada, que puede ir de menos de 4 centímetros hasta 10 centímetros, usualmente la nefrectomía parcial es la técnica preferida. Pero no todos los pacientes pueden ser operables. A esta edad, usualmente el cáncer renal pasa de los 65 años de edad, 70, pueden haber algunas contraindicaciones de tipo médico, hipertensos, descontrolados, diabéticos, falla renal, etcétera, ¿no? Entonces se pueden aplicar técnicas ablativas como la que hacen los radiólogos intervencionistas, radiofrecuencia y crioterapia, pero eso también tiene una limitante, tiene limitantes concernientes al donde está localizado el tumor dentro del riñón, si está cerca de la pelvis renal, de un vaso sanguíneo, o si de un volumen mayor de los 7 centímetros, puede que ya la técnica tenga mayores fallas. Se habla que el control local ablativo en una lesión menor de 4 centímetros, con una técnica ablativa de crioablación o de radiofrecuencia, puede conseguir puede tener fallas hasta de un 3 a 10%.
pero si aumenta a su volumen de 7 a 10 centímetros, las fallas pueden aumentar hasta un 33%. Entonces allí donde SIVA ve una oportunidad para la radioterapia e incrementar lo que es el rol de radioterapia en aquellos pacientes que sean médicamente inoperables, que no tienen oportunidad de operarse y que tengan lesiones que sean de volúmenes que vayan de 7 a 10 centímetros. El primer paso del doctor SIVA con Correa, colaboradores, fue hacer un estudio retrospectivo. Evaluó todos los estudios que había acerca de radiar el riñón entre el año 95 y 2019. Fueron 26 estudios, de los cuales la minoría eran prospectivos, en donde se dio una radioterapia estereotáxica de alta dosis al tamaños renales que iban casi los 5 centímetros, entre 2.3 a 10 centímetros. Y sorpresivamente, sacando la colaboración de todos los autores que tenían un número heterogéneo de pacientes, técnicas heterogéneas, lugares diferentes, pues difícil de comparar estudio con estudio, se dio cuenta que al menos todos alcanzaban más de un 97% de control local. Entonces aquí la cosa decía, oye, no está tan mal la cosa. ¿Y la toxicidad qué tal? No estaba tan mal la toxicidad, con un promedio de pérdida de la tasa de filtración glomerular de un menos 7.7 cc por minuto. Es decir, las técnicas de radiación al riñón de forma retrospectiva que estaban haciendo la gente por separado a nivel mundial estaban dando resultados. Y el daño renal no era tan elevado. ¿Qué dosis fracción estaban usando? Bueno, obviamente la dosis fracción de 1 a 3 fracciones en una radioterapia que iba entre el año 2019, 2000, a lo que ponían ellos allí, no era tanta conformación de dosis en una fracción tan elevada. Así que habían casos que podían ir a 4, a 5, a más de 5 sesiones. Pero daba a entender de que el mundo se estaba orientando a que el riñón había que irradiarlo para tener éxito con 1 a no más de 5 fracciones. Y que la tasa de pérdida de la filtración glomerular no pasaba más allá de 7.7 de forma retrospectiva. Ya teniendo esta idea de que retrospectivamente vean resultados, el doctor SIVA hizo una reunión de personas que hicieran estereotaxia riñón a nivel mundial y le llamó IROC, como ven ustedes ahí, que es el Consorcio Internacional de Radiocirugía para el riñón. Y habían hospitales tantos, bueno, él que está aquí en Melbourne, contactó personas que estuvieran en Europa, que se metieran fuerte en ese tema, y algunas personas en la costa este y oeste de los Estados Unidos. Nadie de Latinoamérica está metido aquí. Y ellos se unieron para hacer un trabajo que se presentó en el año 2022. Este trabajo de radiar el riñón a altas dosis involucró 190 pacientes de 74 años de edad, el 73% eran varones, muy buen estado general el 87%, médicamente inoperable 75% de ellos, que tuvieran confirmación diagnóstica, algunos no la tenían, pero la gran mayoría sí lo tenía, tamaños de 4.2 centímetros, lesiones solitarias y que alcanzaran un nivel importante de radiación. Y esta fue la sorpresa de este trabajo, ¿sí? Se alcanzó fallas locales tan bajas como 5.5%, es decir, casi un 95% de control local. Pocas fallas a distancia y de ambas distancias y locales de 13%. Y esto incrementó el interés por radiar el riñón. Dice, ¿sabe qué? Creo que no es tan radioresistente como se pensaba. Incluso aquellos tumores que eran mayores y menores de 4 centímetros, no hubo diferencias en las recaídas locales, ¿sí? ni tampoco en la sobriedad libre de progresión. Es decir, el radiar el riñón a altas dosis podía tener la ventaja sobre los tratamientos clavulativos comunes en lesiones mayores de 4 centímetros. Lo que para ver el radiólogo intervencionista puede ser una dificultad para aplicar un tratamiento de clavulación o radiofrecuencia, para la radioterapia no lo es. Y por ahí se fue el doctor SIVA, a buscar lesiones renales que midieran entre 4 a 10 centímetros para poder ofrecer a estos pacientes que no son operables una opción de tratamiento. Y se dio cuenta que dando dosis muy elevadas de 26 grays, para que tengan ustedes idea, 26 grays viene siendo 13 días de 2 grays diarios, por decirle, ¿no? No es comparativo, pero para darle idea, 13 días de una radioterapia convencional, toda dada en un solo, a un volumen que no midiera más de 4 centímetros, pues trajo controles locales bastante importantes que los tratamientos más fraccionados. ¿Y qué pasó con la pérdida renal? De base, estos pacientes tenían 28 cc por minuto de tasa de filtración glomerular y la caída fue de menos 13, solamente teniendo una incidencia de diálisis de un 4%. Es decir, el tratamiento no solamente era efectivo para controlar el cáncer de riñón, sino que también el daño a la filtración glomerular no era importante y la posibilidad que el paciente terminara en diálisis era baja.
incluso quizás muy competitiva contra un tratamiento quirúrgico que no se ha comparado hoy día, es decir, la nefrectomía parcial. Y la toxicidad, pues la mayoría de los pacientes tienen toxicidad grado 1, si hay toxicidades importantes grado 4 con alguna perforación intestinal que hubo por ahí, porque como usted le decía a ustedes, el movimiento renal, el movimiento de los intestinos puede hacer que el parte del intestino delgado se pueda meter en el campo de radiación, y para eso hacemos imágenes, para evitar ese asunto. Este trabajo lo publicó, llegó a publicarlo en Lancet Oncology y define que la radiocirugía o la radioterapia estereotáxica extracranial funciona mejor que la convencional porque causa un daño endotelial. Un daño endotelial en el cual hay un daño de la microcirculación, hay una isquemia al tumor que no ocasiona la radioterapia convencional. Y también hay un segundo mecanismo, que el incrementar la dosis fracción a un tumor renal incrementa el número de antígenos tumorales en sangre, lo que hace que su sistema inmune se capacite con ese antígeno y pueda ir a destruirlo a distancia, lo que se llama hoy día el efecto Ascopal. ¿Sí? Entonces, la radiocirugía no solamente tiene un efecto destructivo en el propio tumor, sino que también estimula el sistema inmune, cosa que hoy día se está revisando. Luego de que ya se publicó este trabajo, ahora se fueron a un prospectivo que se llama el Fast Track, es un prospectivo de fase 2, es una radioterapia focal ablativa al riñón con toda la gente de IROC, de toda la parte del mundo. Es un trabajo hecho por radiooncólogos como aquí del grupo de la Trans-Tasmania, eso a muchos kilómetros de distancia de aquí. Es un grupo fuerte de investigación, no son cualquiera, bien conformados. Y lo primero que hace SIVA es tratar de convencer de que se dé radioterapia estereotáxica en vez de algún tipo de estudio de radiofrecuencia o radioablación, porque tiene ventajas concernientes a que los tratamientos, ya sea de frío o ya sea de radiofrecuencia, pueden tener dificultades en tumores grandes o en tumores periliares, ¿sí? Y que la radioterapia estereotáxica puede superar ese asunto, y no solamente superar, sino que las tasas de control locales pueden ser hasta superiores. De allí, pues, es complicado, no es un asunto, este es un video que no me corre ahorita, no es muy sencillo el poder radiar el riñón. Debe hacerse con equipos que tengan la posibilidad de hacer la estereotaxia, tomar imágenes y que puedan llevar el control respiratorio. Bueno, ahí está la imagen, pues obviamente las rayos X no se, nada más ahí está en color naranja, nada más para que ustedes lo entiendan cómo se está disparando de forma intermitente, se llama gatillo. Y en la imagen de fluoroscopía, en este caso no es un riñón, es un pulmón, tenemos nosotros que evaluar en dónde está el objetivo de tratamiento. El objetivo de tratamiento, al estar dentro, dispara, y al estar afuera, la máquina para. ¿Sí? Son técnicas, son distintas técnicas de control respiratorio, no hábiles todavía en el país, esperamos que pronto ya las pongamos nosotros en práctica. El doctor Silva, junto con los colaboradores, en este estudio que se llama el Fast Track 2, intenta pues demostrar el beneficio de la radiocirugía en el cáncer renal primario con una cantidad poca de pacientes, lo que viene siendo una limitante y una crítica, unos 70 pacientes que se dieron a 5 años, con técnicas importantes y modernas de intensidad modulada, incluso brazo robótico llamado CyberKnife o equipos de acero lineal en forma de CAT llamado Tomotherapy, en los cuales va a seguir dando dosis altas de una sola fracción a volúmenes menores de 4 centímetros o dosis fraccionadas hasta 3 fracciones de 42 Gray. ¿Qué incluir? Si nosotros quisiéramos hacer un programa de radiar riñón en pacientes inoperables, debemos tomar en cuenta esto. Tienen que ser personas mayores de 18 años de edad, que tengan biopsia confirmada de cáncer renal, deben tener una expectativa de vida mayor de 9 meses, deben ser médicamente inoperables o técnicamente de alto riesgo para operarse, eso los urólogos lo determinan muy bien, proveer consentimiento informado y tener un grupo multidisciplinario que analice las otras estrategias de tratamiento. ¿Quién no sería candidato para una primera SBRT, digamos, en Panamá riñón? Que espero que algún día lo vamos a hacer. Aquel que tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 cc por minuto, terapias sistémicas previas, que haya tenido dosis renales, dosis locales a esa zona renal por otro cáncer, vamos a decir un cáncer gástrico del lado izquierdo, tumores mayores de 10 centímetros, que tenga contacto directo con el intestino delgado, si hay bridas, cosas así, que digamos que no se movilice, que no haya sido tratado por otras malignidades,
o tengan screening por otras malignidades importantes hereditarias, que tengan enfermedad ósea o visceral o riñón en herradura. Estos quedarían excluidos. Este sería nuestro, si crearíamos un protocolo de CBRT renal, este sería lo que tiene de inclusión e exclusión, que son los de SIVA. Ya este trabajo se publicó, el Fast Track, se publicó el año pasado, 70 pacientes, una fracción a 3 fracciones de radioterapia, la mayoría de ellos varones, en muy buen estado general, ECOG 01, más o menos partido igual, riñón derecho, izquierdo, una dosis, para dosis, más de 3 dosis, quizás riñón izquierdo, derecho, por el asunto del hígado, se tuvo que fraccionar en 3 sesiones, y el tamaño tumoral. El tamaño tumoral iba tan pequeño como medianas de 3.3 hasta 5.3, pero realmente el tamaño no pasó más de 6. Esta es una de las críticas del trabajo, que no solamente era pocos pacientes, sino que se quedó en 6 centímetros el más grande. No llegó a 10, pero obviamente entre más grande, más intestino delgado va a sufrir. Así que yo creo que con la perforación del trabajo anterior daba un poco de miedo irse a lesiones muy grandes renales, ¿no? Y que tuvieran un score de potencialidad quirúrgica, que saben muy bien los urólogos mejor que yo, que tuviera alto para saber que no iba a ser operable el paciente. Y sorpresa, a 5 años, este estudio no aleatorizado fase 2 demostró un control local a 43 meses del 100%. 100% de las lesiones se mantuvieron controladas. Esto pasa mucho en cáncer de pulmón también, primario de pulmón, no médicamente operable, y la recaída a distancia fue de un 13%. El daño renal también fue bajo, a pocos meses el daño renal había bajado a 10.8 y a más largo plazo a 14.6, manteniéndose una meseta en que no hay más daño renal después de los 60 meses. Con respecto al riñón contralateral, no hubo efecto de daño al riñón contralateral, el mismo mantuvo su tasa de filtración glomerular. Efectos secundarios de esta radioterapia, si bien es cierto son varios, es un 10% de efectos secundarios grado 3, se lee con detenimiento que es vómito, dolor abdominal, obstrucción colónica, dolor en flanco, náusea y diarrea, los principales, pero lo mismo pueden ser bien controlados con medicamentos. Ya los efectos muy serios, como gastritis, colitis, eventos tromboembólicos fueron nulos. En resumen, el Fast Track determina que el control local de radiación con radiocirugía al riñón con control respiratorio en pacientes médicamente no operados tiene un control de un 100%. ¿Sí? A 40 y más casi a los 5 años de seguimiento, tiene una tasa falla de recaídas a distancia y una sobriedad específica del 100%, con un daño renal que es aceptable y no llega a un daño que vaya paciente a diálisis. Se sugiere que debe ser comparado con nefrectomía parcial, y según esta evaluación que hizo el doctor Siva online con algunos residentes en los Estados Unidos, ningún paciente llegó a diálisis por ahora, ningún paciente llegó, o sea, controlando realmente, creo que también irradió hasta 6 centímetros de tamaño, falta 20, 6 a 10, ¿qué pasa? Otros autores han querido comparar los resultados del doctor, más o menos igual, controles locales muy importantes, 90, 96, 95% de radiación al riñón, son estudios muy heterogéneos, retrospectivos, pero ahí están. ¿Y cómo evaluar la respuesta? Bueno, después que se radia el riñón, no espere usted que el tumor se desaparezca por arte de magia, no. Él baja de tamaño si se da crioablación o se da radiofrecuencia. Cuando se da radiocirugía puede que el tumor incluso se vea hasta más grande, eso se llama pseudoprogresión. No se recomienda hacer ningún tipo de punción ni biopsia hasta 12 meses después de la radiocirugía. Y eso ocurre porque los efectos inflamatorios de la radiación son prolongados. Tampoco no hay un marcador en sangre, pero se ha intentado de establecer uno por ahí que anda dando vuelta ya determinantes, tal vez de ADN tumoral, ¿no?, en sangre para determinar respuesta. Esto es un reto para la radioterapia. Es un gran reto para nosotros el día que nos toque hacerlo y llevarlo a cabo, ¿no? La inserción de fiduciarios en el riñón puede traer riesgos de hemorragia. Este equipo que está aquí, que se llama el UNIT, está actualmente en la Ciudad de la Salud, que va a estar en funcionamiento en los próximos meses. Puede traer la posibilidad de mejorar los tratamientos de radiación a un cáncer renal con una radioterapia adaptativa. Adaptativa significa que se irradie en vivo al paciente, usted el volumen tumoral lo puede ajustar y planificar en el momento. Ya el equipo trae la manera de tomar las imágenes con resonancia y replanificar al paciente en cuestión de minutos y que podamos dar el plan del día. Y no solamente eso, sino ver los órganos de riesgo como están, que no se nos meta un pedazo de intestino ahí. Unas palabras acerca de CBRT en oligometástasis. Los oncólogos médicos a veces tienen el problema que tienen un paciente con inhibidor de tirosina quinasa o con inmunoterapia en enfermedad metastásica y le está fallando el paciente.
Se han visto estudios de radiar no más de 5 puntos de metástasis a hueso, cerebro, pulmón, hígado, mantener ese control para que el oncólogo médico no retire el medicamento. El control de esto puede ser tan bueno como hasta de 11 meses en mediana de tratamiento, con un buen control de las metástasis a distancia. Ya ha habido estudios que vamos a decirlo que no son buenos, son estudios que tienen mucha deficiencia, pero que han logrado demostrar sobrevida libre de progresiones hasta de 23 meses y no cambiar la terapia hasta 82% de los pacientes en un año. Es decir, que todavía puede continuar usando su inhibidor de tirosina quinasa, continuando su inmunoterapia. Esto no solamente lo ven en riñón, también lo hemos hecho en pulmón también. Tratar de no retirarle el medicamento que está funcionando de forma parcial. Eso es lo que se llama una cooperación. De tal manera que ya se están creando estudios serios, fase 3, en los cuales pacientes con enfermedad renal metastásica a distancia, con oligometástasis, no más de 5 sesiones de radiación, se les da la SBRT a las lesiones metastásicas y al riñón, si está el riñón, con la terapia sistémica versus la terapia sistémica. Esto muy comparado al estudio de Carmena, que recordarán ustedes de la nefrectomía con sunitinib versus sunitinib solo, ¿no? Esta es la tendencia de ir hacia allá. ¿Qué pasa si el cirujano urólogo tiene un cáncer renal con trombo? El trombo se sabe que tiene alto riesgo de complicaciones perioperatorias, tiene alta posibilidad de metástasis a distancia. Se ha establecido algunos pacientes, no ningún protocolo, pacientes que se le ha radiado el trombo antes de 2 semanas antes de la cirugía. Radiar el trombo con o sin el riñón y luego 2 semanas después llevarlo a cirugía para tratar de mantener el margen negativo lo más que se pueda. Son tendencias actuales de la radioterapia que conlleva a combinar no solamente la radioterapia con las estrategias del cirujano, sino también con el oncólogo médico con inmunoterapia. Como este estudio Rapport que combinó la SBRT renal y a distancia con pembrolizumab, en los cuales los resultados fueron muy buenos. Fue el doble del control local con pembrolizumab solo, darlo a SBRT junto con el pembrolizumab. Son datos que van saliendo, implicaciones de la radioterapia con la inmunoterapia y que se irán viendo los resultados a largo plazo. Hay un rol importante para la radioterapia en muchos escenarios del cáncer renal, desde la enfermedad metastásica cerebral, la columna, riñón primario, extracraneales, estudios que han evolucionado, excelentes tasas de control local de la enfermedad a altas dosis de radiación extracraneal e intracraneal y estrategias que podemos conversar con los oncólogos médicos. Pues esto potencializa junto con el urooncólogo que los pacientes con cáncer renal pues deberían ir todos a una conjunta y evaluarse entre todos a ver cuál es la mejor estrategia, incluyendo los radiólogos intervencionistas. Las guías de tratamiento para el 2025, tanto una local publicada en radioterapia como la europea, ya están ingresando la radioterapia SBRT renal como una estrategia importante en el control del cáncer renal. Y esto nada más para despedirme, ¿por qué no una radioembolización renal? Usted sabe que el hospital empezó a hacer embolizaciones en hígado, con itrio 90, con los colegas de radiología intervencionista. ¿Por qué no un protocolo, que esto está empezando apenas, de hacer una radioembolización del cáncer renal? Ya con esto, pues mi conclusión es que el cáncer renal no es una enfermedad resistente a dosis ablativas importantes y que cumple un rol importante en todas las etapas del cáncer renal hoy día. Bueno, esto es lo que les traía hoy, una historia de cómo un residente cambió la historia del cáncer renal. Ya lo habían hecho otros, pero él agarró toda la información mundial, lo que se llama un metaanálisis. Hoy día está gente haciendo metaanálisis de todo. Esto para los estudiantes que están, a veces dicen, ay, yo no sé qué investigar porque los datos son malos en el hospital. Mira, usted puede hacer un metaanálisis con información que usted encuentra en el PubMed, y hace un trabajo y hace un póster, ¿sí? Usted agarra esa información y puede encontrar cosas importantes que nadie ha investigado. Y de allí él propuso su rol, propuso su proyecto, y hoy día es una autoridad importante. Convenció a los urólogos de su hospital ahora a comparar ese SBRT con los operables. Eso sí, yo creo que va a estar difícil. Eso sí va a estar difícil. Pero por ahora son los medicamentos inoperables. Bueno, estoy atento a cualquier pregunta.